Muy bien, hola, ¿cómo están? Me agrada ver cada vez más caritas otra vez. Pues empecemos. Empecemos con la tarea. Ninguna duda. Todo súper, súper fácil. Ah, ah. Sí, la derivada covariante. Ujú, ujú. O sea, en todas, o sea, en nabla en T, nabla en X, etcétera. ¿Dudas? ¿Dudas de la tarea? ¿No? ¿Tampoco queja de que es muy larga? Ok, eso es bueno, son más resilientes. Significa que tomarán mejor las siguientes entonces. Entonces, ninguna pregunta. Sí, son 16 o 15 tareas, o sea, es una por todas cada semana. Dependiendo de si estás calculando la derivada de un vector, bueno, de un tensor, la dirección de otro vector o no. Podemos decir que una cosa es esto y otra cosa es esto. Esto es como el análogo a esto y esto es nada más hablar de esto. Esa es la diferencia entre una y otra. Es especificar la dirección o dejarlo listo para comerse cualquier otra dirección. El precio a pagar, recuerden, es que entonces este es un tensor de rango mayor, es de R, S más 1. Se tiene un índice más abajo. Entonces, lo que vimos la clase pasada, repasando, vimos cómo fijar de todas las conexiones posibles, vimos que la definición de conexión hay muchos objetos que cumplen la definición de conexión, en particular dando una elección particular de símbolos para la conexión, pueden fijar el tipo de derivada que ustedes quieran. De entre todas las opciones posibles, lo que hicimos la clase pasada fue ya fijar una sola, la conexión de Levi-Civita. Esa la fijamos imponiendo que la conexión fuera compatible con la métrica, es básicamente que respete ángulos entre vectores y que respete las normas de vectores, y que además sea libre de torsión, que las derivadas covariantes aplicadas a una función, dos veces la derivada covariante conmute sobre una función, no sobre cualquier tensor, eso es muy importante. Sobre cualquier tensor la derivada covariante no tiene por qué conmutar, y de hecho eso es lo que está relacionado con la curvatura, como vamos a ver en la siguiente clase. Vimos que esa conexión era única y calculamos la formulita de los símbolos de Christoffel. O sea, lo que hicimos fue mostrar que esa conexión era única, calculando explícitamente los símbolos, y nos quedó una formulita para calcular los símbolos en términos de las componentes de la métrica. No, mejor no se las pongo. La formulita ya la tienen apuntada. En la siguiente tarea van a utilizar la formulita para calcular los símbolos de Christoffel de diversas métricas en diversos sistemas de coordenadas. Lo importante recalcar es que esos símbolos no son componentes de tensor. Entonces es muy importante, como están viendo en la tarea, cumple una regla de transformación distinta a la de las componentes de un tensor de rango 1 o 3. Eso significa que cuando transformen los símbolos de Christoffel de un sistema de coordenadas a otro, tienen que ser muy cuidadosos. Es más fácil que los calculen de entrada en un sistema desde cero en cualquier otro sistema cuando se cambien, en vez de usar la fórmula esta fea que van a mostrar de tarea. Pues bueno, eso con los símbolos de Christoffel. Entonces sí, queda claro qué codifican, qué significan, qué es lo que estamos haciendo, al derivar vectores, etcétera, etcétera. Para eso es el primer problemita de la tarea, para que vean que justo la nabla lo que hace es decirme cuánto va la derivada de la base en una dirección o en otra. Y que justo eso está codificado en los símbolos de la conexión. ¿Sí? Ok, entonces, dicho todo eso, en las siguientes clases, espero que ahora sí todos los conceptos ya empiecen a caer más en su lugar y empiecen a ver hacia dónde nos vamos a dirigir ya físicamente. O sea, cómo van a tomar, qué cara van a tomar a las leyes de la física. Para eso, hoy vamos a revisar el concepto de geodésica.
Entonces, recuerden, ¿para qué estábamos haciendo todo esto? No estamos nada más estudiando matemáticas porque sí, eso lo hace la gente de matemáticas, nosotros hacemos física. Nosotros lo que estamos haciendo es, queremos describir una teoría de la física para poder hacer predicciones. Ya sabemos qué es lo que debe decir esa teoría de la física en palabras. Ya lo discutimos cuando platicamos del principio de equivalencia. La gravedad no es una fuerza, la gravedad es curvatura. En consecuencia, las partículas interactuando gravitacionalmente, las cosas que interactúan gravitacionalmente, no es que estén aplicando una fuerza sobre una sobre de la otra, sino que más bien están curvando el espacio-tiempo a su alrededor. En consecuencia, la Tierra, interactuando con el Sol, por ejemplo, pensando que solo está la interacción gravitacional entre ellas, está siguiendo una trayectoria libre de fuerzas. La Tierra sigue una trayectoria libre de fuerzas. Surge la pregunta entonces, bueno, pero ¿por qué entonces no es una trayectoria recta? Porque es una elipse. Como discutimos, la idea es, bueno, porque la segunda ley de Newton tenemos que modificarla cuando hay gravedad. Cuando hay gravedad, en realidad lo que tiene que decir es que las partículas libres de fuerzas no van a seguir líneas rectas. ¿Por qué razón? Porque si la variedad está curva, no existe el concepto de línea recta, es así de sencillo. No existe, no es que... Muy importante que distingan dos cosas, porque luego se suele decir así, a mí me parece conceptualmente contradictorio. A veces se suele decir que la gravedad lo que hace es desviar a la partícula y hacer que no siga su trayectoria recta, sino que siga una trayectoria curva. Es decir, que siga una geodésica, que en vez de que sea una recta, la desvía a una geodésica. Eso es incorrecto, justo porque si así dicho, de que más bien la partícula iba a seguir una línea recta y la gravedad la desvía, suena a que, pues, ¿qué cosa desvía trayectorias de partículas? Una fuerza, ¿no? Una fuerza generada por alguna cosa. Entonces sería decir que la gravedad es una fuerza, que es lo que estamos diciendo que no es. Por lo tanto, no es que la partícula quiera seguir una línea recta o lo esté intentando y algo lo está impidiendo. Simplemente no se puede porque el espacio-tiempo es tal que eso no existe. No existen líneas rectas. Lo que existe en su lugar son geodésicas. Y entonces la partícula sigue esa trayectoria de forma natural, porque eso es lo que existe en el espacio-tiempo y es lo que le queda hacer. ¿Sí? Entonces no hay nada que esté desviando nada. Es muy importante que tengan en mente eso. El concepto de geodésica, entonces, es lo que reemplaza el concepto de línea recta. Ya no se puede hablar de líneas rectas, ahora se tiene que hablar de geodésicas. El ejemplito que veíamos de geodésica cuando platicamos acerca de curvatura es, si piensan en la superficie de la pelota, en la superficie de la esfera, no pueden ustedes dibujar una línea recta sobre la superficie de la pelota. Simplemente por el hecho de que, pues, la pelota está curva. La línea que pinten en la superficie de la esfera se tiene que curvar. El cómo se curva va a depender de cómo está curvada la variedad. Es decir, las geodésicas van a depender de cómo está curvada la variedad a través de la métrica, como vamos a ver. La métrica es lo que me determina qué cosas son geodésicas y qué cosas no son geodésicas. A través de la conexión que es compatible con ella, es decir, con la conexión de Levi-Civita. Por eso definimos esa conexión primero. Entonces, todo ese montón de conceptos matemáticos que tuvimos que definir son para esto y eventualmente para curvatura. Pero primero para esto, para hablar de las nuevas trayectorias que van a seguir las partículas ahora que sabemos que el espacio-tiempo puede ser curvo y cómo se va a ver entonces la segunda ley de Newton para una partícula libre. ¿Qué cara va a tomar? Y van a ver que es muy iluminador. Ya cuando veamos la expresión va a ser de, con razón le decíamos fuerza a la gravedad. Ahí es muy claro de dónde sale esa interpretación. Entonces, todo el mundo claro con el plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer y por qué vamos a hacer eso? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? Entonces, el primer paso para hablar de geodésicas es un concepto muy relacionado con estas, que es el concepto de transporte paralelo. El transporte paralelo es básicamente de lo que platicábamos para medir curvatura en una variedad sin necesidad de salirnos de la variedad. ¿Se acuerdan que hablábamos de la pelota y decíamos, ¿cómo podemos darnos cuenta que la pelota está curva sin necesidad de salirnos de la pelota, de verla desde fuera? Y dijimos, pues muy sencillo, nos paramos en el polo norte y tomamos un vectorcito que apunta para allá. Caminamos hacia el ecuador, asegurándonos de que el vectorcito no se nos inclina. Entonces, imagínense que están caminando igual como si fuera con un tronco y van cargando el tronco mientras van caminando. Entonces, bajando, llegan al ecuador, luego dan vuelta por el ecuador, avanzan acá y luego vuelven a subir al polo norte.
Y resulta que regresan con el vector chueco. Inicialmente estaba apuntando para allá y ahora está apuntando para acá. Entonces, si ustedes calculan la resta entre el vector inicial y el vector final, la resta no es cero porque no es el mismo vector. Esta diferencia está relacionada con la curvatura. Antes de hablar de esa diferencia, vean que lo primero tenemos que formalizar qué significa eso de cargar un vector y moverlo al otro lado sin que se incline. Ya sabemos la primera parte. ¿Qué significa mover, agarrar un vector, cargarlo y moverlo? Eso significa calcular su derivada covariante en la dirección de algún otro vector. Esto significa cargar el vector, agarrarlo y moverlo. Eso nos permite calcular cómo cambia el vector cuando lo agarramos y lo movemos. ¿Sí? Lo que todavía no sabemos es imponer esa otra condición de cómo es eso de moverlo sin que se incline. ¿Sí? Eso lo han hecho geométricamente, así a manita, todo el tiempo. Desde que tienen, bueno, no uso de razón, unos cuantos añitos después, cuando aprendieron a usar escuadras. ¿Se acuerdan cuando en la, no sé qué nivel de educación básica se enseña esto? Le dijeron, estos son los vectores son flechitas. Y entonces vamos a sumar esas flechitas. Y quiero que sumen esta flechita con esta flechita de acá. Y entonces les decían, a ver, niños y niñas, ¿cómo se suman estas cosas? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué se hacía? Agarran la escuadra, ponen la escuadra pegadita a esta, y luego ponen la otra escuadra por acá. Y entonces agarran la escuadra y la deslizan y la mueven para acá, de forma tal que esta flechita no se incline. Eso lo saben hacer a mano, aquí en el espacio. Lo que vamos a hacer es ver cuál es la expresión matemática para eso, para ese desplazamiento con las escuadras. En el camino generalizándolo a cuando no es en plano, sino cuando es en una pelota 200 dimensional o lo que sea que se les ocurra, en cualquier variedad. Entonces, la idea es la siguiente. Primero les pongo la definición formal y luego les voy explicando cuál es intuitivamente qué es lo que estamos haciendo. O bueno, es más, quizá podemos ir haciendo el dibujito de una vez. O sea, lo que decía con las escuadras era lo siguiente. Entonces, para sumar este vector con este vector, lo que hacían es poner una escuadra acá, poner otra escuadra acá, y esta escuadra la deslizaban sobre esta rayita, esta punteada, de forma tal que pues llegaban acá, y este vectorcito era completamente paralelo a este. Vean que entonces, si este es un vector, déjenme llamarle B, lo que están haciendo es mover al vector B a lo largo de esta trayectoria recta dada por la otra escuadra. Esa trayectoria recta está definida a través de un vector tangente T. Lo que hacen es tomar el vector B y moverlo a lo largo de esta trayectoria T. Eso sabemos que se llama la derivada de B en la dirección de T. Y lo que queremos es que el vectorcito no cambie, que cuando hacemos eso, el vectorcito se mantenga igual, es decir, que cuando yo lo moví hasta acá, este vector es igual a este. Cuando yo lo moví hasta acá, este vector es igual a este, que es igual a este. Cuando lo muevo hasta acá, este vector es igual a este, igual a este. Es decir, que es igual a lo largo de esos mini desplazamientos infinitesimales. ¿Sí? Cuando decimos que algo es una constante ante desplazamientos infinitesimales, eso en cálculo, ¿qué significa? Que su derivada es cero. ¿Se acuerdan? De las primeras grandes oraciones del Salmo que aprendieron al estudiar aquí. Cuando una función es constante, su derivada es cero, ¿cierto? ¿Qué significa esto de agarrar un vectorcito con las escuadras y no inclinarlo? Matemáticamente significa esto. Que la derivada de b al largo de t es igual a cero. ¿Sí ven? Vectorcito, escuadra, derivadas. Esa es la traducción. Eso es transporte paralelo. Entonces, ahora sí. Formalmente, vean que como definimos la derivada covariante en general, podemos definir el transporte paralelo de lo que sea, no nada más de vectores. Vamos a usarlo para varios objetos, para distintos tensores de distintos rangos. Entonces, déjenme dar la definición en general. Sea X un tensor de rango arbitrario. Y gamma una curva con vector tangente t.
decimos que X se transporta paralelamente a lo largo de gamma si esta derivada, la que escribimos de aquel lado, es igual a 0 en todo punto de gamma, que es lo mismo que aquí. ¿Cómo es que se aseguraban que el transporte paralelo lo hacían a lo largo de toda gamma? Tenían que asegurarse que conforme movían la escuadra, no resultara que a la mitad se les inclinaba, porque si les inclinaba la escuadra a la mitad, ya no llegaban al vectorcito, no lo transformaban paralelo. Tendrían que volver a empezar. Tienen que asegurarse que la ecuación se cumple en todo punto. Importantemente, en principio se puede definir el transporte paralelo para cualquier conexión. Sin embargo, ese transporte paralelo solo se puede decir que eso de paralelo en realidad corresponde con ángulos geométricos si la conexión es compatible con la métrica. Porque la métrica es la que tiene contenida la información de qué cosa es ortogonal con qué cosa no es ortogonal con qué y cuánto miden los objetos. Es decir, nabla es la conexión de Levi-Civita. No puede ser otra conexión para lo que queremos hacer nosotros. ¿Ok? Entonces, como les dije desde la clase pasada, ya de aquí en adelante, cualquier conexión, cada vez que ven ese simbolito, estamos hablando de la conexión compatible con la métrica, de los símbolos de Christoffel, de esa conexión en particular. ¿Dudas? ¿No? Todo súper, súper claro. ¿Sí? Entonces, esa es la definición formal. Ahora, ya sabemos cómo se ven estas ecuaciones cuando ponemos un sistema de coordenadas, es decir, cómo se ven las derivadas de las componentes del tensor resultante, shala, shala, shala. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es escribir esta conexión en coordenadas y ver cómo se ven esas componentes. Eso nos va a ser muy, 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 muy útil en las siguientes clases. Dadas coordenadas x mu, tenemos lo siguiente. Estoy calculando la derivada de x en la dirección de t. Entonces, la formulita general, revisen las notas, acuérdense que va de la siguiente manera. Abrimos siempre con las componentes del vectorcito t, el vectorcito que me dice la dirección. Y después, entre paréntesis, van las componentes de la derivada covariante de x, del tensor que estoy derivando. Supongan que estamos considerando un vector b para que la expresión sea más simple. Para un vector b, que la derivada de b en la dirección de t es igual a 0, entonces las componentes, abrimos con la derivada parcial de las componentes de b. Entonces, la derivada respecto a x mu de b alfa. Luego, como son las componentes de un vector y tiene índices arriba, el siguiente va con un signo más, el término que va como los símbolos de Christoffel. Las componentes del vector solo tienen un solo índice arriba, entonces va un solo término de los símbolos de Christoffel. Y eso va multiplicando como b, beta, gamma, alfa, beta, y el último índice es el índice de derivada. Eso va multiplicado por parcial respecto a x alfa, que es el otro índice, y eso está igualado a 0. Porque estoy diciendo acá arriba que está igualado a 0. Entonces, la ecuación de abajo es exactamente la ecuación de arriba, pero con componentes, ya poniéndole en ciertas coordenadas. ¿Todo el mundo se acuerda de esa expresión de ahí abajo? ¿Sí?
Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se interpreta esta ecuación, la ecuación del transporte paralelo? Fíjense qué es lo que yo estoy pensando. Yo estoy pensando que empiezo con un vector en algún punto inicial de la curva, igual que ya en el dibujito, y lo que hago es trasladarlo sin inclinarlo hasta otro punto. Entonces yo más bien lo que me estoy preguntando es cómo se ve ese vector una vez que yo empecé aquí y lo moví para acá. En un plano la respuesta es muy obvia. Si este vector tenía componentes 1, 0, por ejemplo, pues una vez que lo muevo va a seguir teniendo componentes 1, 0 en cartesianas, por ejemplo. Porque es un plano y las coordenadas son planas. Pero en la esfera no es así. Según ya vimos, va para abajo, da vuelta, regresa. Las componentes cambiaron. Vean entonces que la forma de interpretar esto es como una ecuación diferencial para las componentes del vector al final del recorrido. ¿Sí? En un plano lo que tendría que pasar es que las componentes son iguales al resolver esta ecuación. Si no, entonces tendría que obtener otra información. Tendría que obtener otras componentes dadas por la solución a esta ecuación. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Esta es una ecuación para vectores. Una vez que lo escribo en el sistema de coordenadas que es de aquí abajo, vean que estoy diciendo que todo este vector se hace igual a 0, expresado en estos elementos de la base. Si un vector es igual a 0 y estos son base, eso pasa así, solo así, todas las componentes se hacen 0 independientemente. Entonces, en realidad, la ecuación a la que estoy haciendo referencia completita es esta. Déjenme poner los dos términos por separado primero. ¿Sí? En este caso, T es... O sea, si es... El de la curva. Ajá. Este es T, el vector tangente. Decimos que gamma es como una curva interna. Sí. Bien, entonces, déjenme ponerles en escrito eso que dije en palabras. Esta ecuación está definida solo para los puntos x mu de, déjenme llamarle lambda, parte de la curva gamma. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Esa ecuación yo la tengo que resolver sobre de la curva, es decir, esa ecuación está definida aquí, está definida aquí. No está definida aquí, está definida aquí. Acá no, acá sí. ¿Sí? Todos los puntos que están sobre la curva, ¿de acuerdo? Eso significa que si estas componentes B, el vector era, por ejemplo, tenía componentes x cuadrada, 0, entonces tengo que evaluar solo en las x's que son parte de esta curva, ¿sí? Es decir, en las x de lambda. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Por qué voy con esto? Como yo estoy derivando aquí las componentes, yo tengo que asegurarme que la derivada solo sea sobre las componentes, solo sea sobre los puntos de la curva. Entonces este término yo lo puedo factorizar de la siguiente manera usando la regla de la cadena. Como T mu, yo sé que las componentes del vector tangente a una curva es igual a la derivada de la parametrización respecto al parámetro. Entonces vean que T mu, parcial mu, de alfa, esto es igual a de x mu respecto a lambda. Esta derivada parcial déjenme ponerla como fracción una vez para que se vea qué es lo que estoy diciendo. Ese producto de derivadas, ¿a qué es igual? Aquí lo único que hice fue sustituir que las componentes del tangente son las derivadas de la parametrización. Entonces lo pongo aquí. Y luego esta derivada parcial la pongo como una fraccioncita. ¿Esto qué es esto que está aquí?
Escrito así, ¿qué les dicen sus corazoncitos? ¿Qué tiene que pasar? Ok, primero lo quieren decir como personas decentes. Está bien. No los culpo. Hay un micrófono grabando. Pero supongamos que nadie graba. En realidad, ¿qué es lo que les dicen sus corazoncitos para recordar esto? Ah. O sea, cuando nos escucha la gente decimos, no, lo que está ocurriendo es la regla de la cadena y etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos vidas ocupadas, tenemos que hacer esos cálculos rápidos, ¿ok? Entonces, para hacer cálculos rápidos, recordamos que pues, la regla de la cadena es básicamente se cancela esto con esta cosa, y entonces, esta es la derivada de B alfa respecto a lambda, ¿sí? Porque en realidad tengo solamente un solo parámetro. B dependía de todas las coordenadas, o sea, por ejemplo, les digo, B alfa a lo mejor era x cuadrado, coma y cuadrado, ¿ok? Entonces B depende de x y de y. Pero cuando yo evalúo en x de lambda, entonces en realidad es b alfa de lambda, porque hay un solo parámetro, es x cuadrada de lambda y y cuadrada de lambda. Es una derivada total. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cálculo? Vaya, al final del día da un poco igual. El punto es que es una regla de la cadena. Y estoy derivando respecto al único parámetro. Ahora, tomen eso y sustituyen eso acá. Entonces, vean que la ecuación de transporte paralelo queda de la siguiente forma. Lo que acabo de mostrar es que todo este término que está aquí, todo el primero, es solamente la derivada de b respecto a lambda. Voy a pasar este otro término restando del otro lado. Obtengo que la derivada de b alfa respecto a lambda es igual a menos b beta por t mu por gamma alfa beta mu. Esto de aquí es lo que se llama la ecuación de transporte paralelo. ¿Cuál es su interpretación? Su interpretación es... A ver, antes de escribirlo, quién más bien se los voy preguntando. Ok. Lo acabo de decir, nada más muéstrenme que sí me siguieron en esa última parte. Le estoy llamando ecuación a esta igualdad, ¿ok? Cuando yo le llamo ecuación a una igualdad en matemáticas, siempre me refiero a que hay algo que quiero yo determinar de esa igualdad, hay al menos un dato que no conozco, ¿ok? ¿Cuál es el dato que no conozco de esa ecuación? ¿Qué es lo que yo quiero determinar de esa ecuación? ¿Quién? El Cristóbal está dado, porque yo ya conozco la conexión de Levi-Civita. Ya les dije la métrica y ya pasaron las siguientes 2 horas calculando todos los Cristófeles. ¿Por qué B alfa? ¿Qué es lo que estoy haciendo geométricamente? Estoy transformando B. Lo que estoy preguntándome es cómo cambia B cuando me muevo para acá. T ya está dado. Yo ya sé cuál es la curva. Gamma también, porque yo sé qué significa que algo se incline y que algo no se incline. Lo único que me hace falta es saber las componentes de B. La incógnita es B como función de lambda. Lo que yo hago entonces, déjenme volver a poner el dibujito completo y ahora sí ya no una línea recta, sino una curva genérica. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. La curva gamma es esta. De forma tal que yo estoy moviéndome desde un punto inicial que voy a llamar x mu evaluado en lambda inicial. Y por acá hay otro punto final que lo voy a llamar x mu evaluado en lambda final. En este punto inicial yo me estoy fijando que el vectorcito apunta para acá, evaluado en el lambda inicial. Y luego lo que estoy haciendo es trasladarme a lo largo de esta curva hasta este punto final. Y luego a lo mejor el vector, no sé, a lo mejor el vector cambió para allá. De nuevo, en el plano eso no hace sentido, pero imagínense que estoy aquí nomás representando algo que por, no sé, estoy en alguna especie de variedad que tiene forma de tornillo o alguna cosa extraña, y eso hace que el vector cambie. Igual que en la pelota. En la pelota cambió, en una variedad curva puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que yo conozco? Yo conozco el vectorcito inicial, donde puse yo mis escuadras originalmente. Y lo que estoy obteniendo al resolver esa ecuación diferencial es el proceso de muevo la escuadra para el otro lado y me fijo cómo acaba la flecha cuando llego al punto final. ¿Sí? Es decir, esto es lo que yo quiero determinar. ¿Cuánto vale B en una lambda final?
La ecuación en realidad lo que me dice es, dado cuánto vale b en cualquier punto intermedio, en cualquier punto subsecuente o punto anterior, da igual cuál elijan. El punto es que tiene que estar amarrado a un punto inicial y luego tiene que moverse a lo largo de la curva. ¿Ok? Es decir, entonces, la incógnita ya es muy claro. La incógnita es b alfa como función de lambda. Con b alfa como función de lambda me estoy refiriendo a cuánto vale b sobre los puntos de la curva, una vez que yo me transporto sobre de la curva. Ahora, dije que todo bastaba con decirles cuánto vale b en algún punto inicial. ¿Por qué con eso basta? ¿Alguien me lo puede decir? ¿De acá? Justo. ¿De qué orden tiene esta cosa? Ok, sí, como función, pero o sea, como ecuación diferencial, ¿de qué orden es? Es una ecuación diferencial de orden 1, porque tengo nada más una derivada, ¿no? No están segundas derivadas, no aparece la derivada 384. Es la primera derivada nada más. Es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Como nada más de primer orden, nada más necesito una sola condición inicial. Nada más tengan en mente, o sea, estoy hablando del vector, pero en realidad estoy hablando de n funciones incógnitas, porque alfa corre desde 1 hasta n. O sea, son todas las componentes de b las que son las incógnitas. Eso es muy importante, porque no es que yo tenga nada más una función. ¿Cuántos índices libres tiene esta ecuación de acá? ¿Cuántos índices libres tiene esa ecuación? 1. Son n. N funciones, son n componentes. Tengo n ecuaciones. Diferenciales ordinarias de primer orden. Pero lo más importante, ¿esas ecuaciones están acopladas o están desacopladas? Primero, ¿se acuerdan qué significa que dos ecuaciones diferenciales o ecuaciones algebraicas estén acopladas? ¿Qué significa eso? Que yo tengo, por ejemplo, un sistema de dos ecuaciones. Tengo entonces dos variables. Que estén acopladas significa que las dos variables aparecen en ambas ecuaciones. Y no hay tal cosa como, esta es la ecuación de f y esta es la ecuación de g. No, sino son las ecuaciones de f y g. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, en las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones acopladas para I para B. Ok. Pregunta, tengo n incógnitas, están las n componentes de B. ¿Esas n componentes están acopladas o están desacopladas en estas ecuaciones? ¿Están qué? ¿Desacopladas? ¿Por qué? Justo. Pareciera que no, porque aquí, pues aquí nada más está la 1 y la 2 y la 3, ok, pero ven que del lado derecho aparecen todas, porque aquí tengo una suma de beta con beta. Aquí está el 1 más el 2 más el 3 más el 4 multiplicado por un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, son ecuaciones muy complicadas. En general no es fácil resolverlas. Se requiere toda una tecnología para resolver estas cosas, tecnología que no vamos a ver en este curso porque no hay tiempo. Lo único que me interesa de aquí es que por uno de nuestros teoremitas favoritos, el teorema de existencia y unicidad de un sistema de n ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones ordinarias de primer orden, esta cosa siempre tiene solución y es única. ¿Cuál es? No me interesa ahorita. El punto es que se puede resolver. ¿Ok? Y eso ya nos deja la conciencia tranquila. Dadas condiciones iniciales, que yo llamo como B alfa de lambda inicial, que es lo que tengo por allá, el sistema tiene solución única. ¿Ok? Ahora, no vamos a, nada más voy a ver un ejemplo de la ecuación, el ejemplo más bobo, es el ejemplo de que en el plano todo sale lo que debería de salir. No vamos a ver más ejemplos, no tenemos tiempo de darnos tanto en esto.
Lo que sí es que esta ecuación la vamos a utilizar para dos cosas. Lo primero es para definir lo que es una geodésica. Eso todavía no lo hemos hecho. Noten que todavía no he hablado de geodésicas. Y dos, vamos a usarla para definir curvatura. Lo primero lo vamos a hacer ahorita y lo siguiente lo vamos a hacer en la siguiente clase, la de la curvatura. Entonces, nada más como mini ejemplo, consideremos R2 y coordenadas cartesianas. Ambas cosas son muy importantes. Necesito que la variedad plana y las coordenadas sean planas también, para que pase lo que va a pasar ahorita y la conclusión de la ecuación sea obvia. Si alguna de las dos es curva, ya sea la variedad o las coordenadas, bueno, si la variedad es curva, necesariamente las coordenadas son curvas, al revés no. Si alguna de estas cosas no pasa, entonces no va a ocurrir lo que vamos a mostrar. R2, la métrica es la métrica euclidia. Entonces, ¿cuánto vale el elemento diferencial de línea en R2, métrica euclidia? Pitágoras, de x cuadrada más de y cuadrada. Bien. Eso significa que ¿cuánto valen todos los símbolos de Christoffel? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué razón? Porque entonces estoy en mi sistema plano. Eso significa que las componentes de G son constantes. Si son constantes, los Christoffel son puras derivadas de G. Si son constantes, las componentes de G, todas esas derivadas valen cero. Y en consecuencia, todos los Christoffel valen cero. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que mostramos la vez pasada? Para todo valor de alfa, beta y mu. Bien. Entonces es el caso sencillito. No hay Christófeles, no hay nada que nos esté estorbando. Entonces, la ecuación de transporte paralelo, ¿cómo se ve en ese caso? Si todos los Christófeles son cero, ¿qué le pasa a la ecuación de allá? La derivada de B alfa respecto de lambda es igual a cero, ¿no? Eso significa que B alfa del lambda inicial tiene que ser igual en particular a B alfa del lambda final. Porque B alfa me estoy diciendo que es una constante respecto a lambda. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hago el transporte paralelo en un plano, no pasa esto que dibujé. Cuando hago el transporte paralelo en un plano con coordenadas planas, el vectorcito se queda igualito, sus componentes son iguales al moverme a través de la curva que sea. ¿Sí? Vean que es la que sea. La t desapareció por completo de la ecuación. Entonces da igual que sea una línea recta o sea este espagueti. El punto es que las escuadras van a asegurarse de mantener el vectorcito constante. ¿Sí? Eso pasa en este caso nada más. En variedades más complicadas o sistemas de coordenadas distintos, por ejemplo en polares, ese argumento ya no es cierto. ¿Ok? Las componentes del vector van a cambiar en polares, pero eso no significa que el dibujo sea diferente. El dibujo es el mismo. Nada más recuerden que el hecho de que las componentes de un vector en polares cambien, eso no significa que el vector tenga que ser no constante, porque la base polar no es constante. El vectorcito parcial R y el vectorcito parcial θ van cambiando para dónde apuntan dependiendo del punto. Entonces, si hacen este mismo ejercicio en polares, lo que van a ver es que las componentes del vector cambian, sí, pero ese cambio está diseñado para compensar el cambio que sufre la base. Y entonces obtenga exactamente el mismo dibujito, el libro de coordenadas. ¿Ok? Pero nada más para que lo tengan como intuición, de qué cosas dependen de coordenadas y qué cosas no dependen de coordenadas. Ese ejercicio no se los voy a dejar, van a ser otras cosas más interesantes que eso. Entonces, dudas de transporte paralelo hasta ahorita. ¿Sí? ¿Vamos bien? De que para eso sirve esta derivada que definimos. Bien. Entonces ya entendimos qué significa eso de transportar paralelamente un vector. Eso está muy bien. Lo siguiente es qué significa una geodésica. De hecho, es más, déjenme mejor lo pongo por acá. Porque no quiero borrar esa ecuación. Quiero que la vean ahorita para cuando diga lo que es una geodésica.
Ok, a ver. Entonces, volvamos a este dibujito de acá, al dibujito de mi espagueti cualquiera. Y de hecho es más, tomemos no un espagueti cualquiera, consideremos dos trayectorias antes de dar la definición. Voy a considerar como variedad para el dibujito el plano verde del pizarrón. Ese plano verde del pizarrón, como saben, es un pedazo de una variedad particular, de R2. Entonces ahí es donde voy a trabajar primero para hacer el dibujito. ¿Ok? Voy a considerar dos trayectorias en R2. La primera va a ser, inciso A, esta, una línea recta, y la otra, inciso B, va a ser esta cosa de acá. Algo que claramente no es una línea recta. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer es tratar de destilar una definición más genérica, libre de coordenadas, de qué cosa es una recta y qué cosa no es una recta. ¿Por qué? En R2, dado que R2 es una variedad plana, sus geodésicas son líneas rectas. Entonces, esto sí es una geodésica en R2, esto no. Lo que quiero entonces es llegar a cuál es la ecuación que sí cumple esto y no cumple esto. Escribirla de forma general en una manera que me permita generalizarla a cualquier otra variedad, no nada más en R2. ¿Ok? Es decir, ustedes ya saben la ecuación de una recta en R2, la saben desde hace años. ¿Ok? Están súper familiarizados con esa cosa. Lo que quiero es, ok, ¿y eso cómo lo pasamos a la esfera, o a un hiperboloide, a un paraboloide, o a un espacio-tiempo donde hay un agujero negro? Eso es lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, todo el truco está en esto que acabamos de definir, en el transporte paralelo. ¿De acuerdo? Dibujen. Entonces, esto sí es una geodésica en R2 y esto no es una geodésica. Dibujen los vectores tangentes a las dos trayectorias. En la curva, por acá está el vector tangente. En este otro punto, sobre la curva, por acá está el vector tangente. Y por acá arriba, en este otro punto, por acá está el vector tangente. ¿Sí? En la recta, ¿cómo dibujo yo el vector tangente? Aquí, en este punto, ¿cómo es el tangente? Pues así, ¿no? O sea, de hecho lo estoy poniendo separadito para que lo alcancen a ver. Si no, se vería que pues, simplemente está aquí sobrepuesto sobre la recta, ¿sí? Entonces aquí está el tangente. Acá, más adelantito, ¿dónde está el tangente? Igual. Y acá, ¿cuál es la respuesta arriba? Igual, ¿no? O sea, lo que quiero ver es que vean que esa es clara, el obvio. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la línea recta fue muy aburrido de dibujar los vectores tangentes. En el caso de la recta, de la curva, no. Apunta para acá, luego apunta para acá y luego apunta para allá. Ah, ok, eso suena muy parecido a lo que acabamos de escribir aquí con el transporte paralelo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en una línea recta, cuando yo agarro el tangente y lo traslado de forma paralela a lo largo de la curva misma, el vectorcito tangente se queda igualito, ¿sí ven? Pero en una curva no. En una curva, si yo agarro el tangente y lo traslado paralelamente a lo largo de la curva, sí cambia. ¿Sí ven? Porque este vectorcito no es igual a este vectorcito. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo en una geodésica? En una geodésica, la derivada del vector tangente a lo largo del vector tangente es igual a 0. Pero en una curva, la derivada del vector tangente a lo largo del tangente no es 0. ¿Sí? Está cambiando. O sea, no se está manteniendo constante el vectorcito. Ah, pues ahí está. Esa es la definición de una línea recta. Y esa es en consecuencia la definición de una geodésica. Una geodésica es una curva tal que su vector tangente cumple la ecuación de allá, cumple la ecuación de transporte paralelo para su vector tangente. Se dice entonces que el vector tangente se traslada paralelo a sí mismo a lo largo de toda la curva. Aquí no. Aquí el tangente no se mantiene paralelo a sí mismo a lo largo de toda la trayectoria. Cambia. ¿Sí? ¿Se ve del dibujito? Y dado lo que acabamos de decir, se ve entonces que esa es la ecuación matemática. Pues ahí está. Esa es la ecuación de una geodésica. ¿Ven? No es sorprendente que a Einstein le haya tomado tantos años entender esto. Ustedes lo están haciendo solamente en 3 semanas.
Entonces, tomémonos nuestro descanso de 5 minutos. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente traducir eso a coordenadas como hicimos allá y resolver esa ecuación en algunos escenarios y ver ejemplos de geodésicas en distintas variedades. Sí. Ajá. O sea, el T. Ajá. Si dada una curva hay un único campo vectorial que se comporta como la integral de esa curva. Ajá. Pauso esto.